Recuerdo lo que vi. Recuerdo lo que escuché. Y recuerdo a una persona que estuvo a mi lado durante horas. Puedes decir que lo estoy interpretando mal. Bien. No me digas que todo estaba en mi cabeza. Comenzó con una captura de pantalla. Mi amigo Liam lo dejó caer en nuestro chat grupal alrededor de las 2 de la mañana. Era de baja resolución, todos píxeles en bloques. Pasillo de hormigón. Pintura verde en las paredes. Puertas a ambos lados. Las puertas no tenían manijas. Encima de cada uno, había un número negro grabado en la pared. Debajo de la captura de pantalla, alguien había escrito: Anexo Sur, edificio de las escaleras bajan 3 pisos más de lo que dicen los planos. No pases el segundo rellano. Sabrás por qué. El nombre de usuario en la captura de pantalla estaba borroso. La imagen vino de algún foro de Urbex muerto. Cuando intenté encontrar el hilo original, cada enlace en el que hice clic conducía a una página de archivo rota o a una copia eliminada a la que le faltaban la mitad de las publicaciones. Nunca encontré dónde se publicó por primera vez ese título. Esto es exactamente lo que le pasa a Liam. Pasa los fines de semana en hospitales, aparcamientos y túneles de servicio abandonados. Si un lugar está vacío, prohibido y huele a viejo, quiere caminar por él. Normalmente soy yo quien le advierte sobre la entrada ilegal, los pisos podridos y las cámaras de seguridad. Esa noche no dije que no. Me dije que era porque el lugar estaba cerca. A unos 45 minutos en coche desde la ciudad, justo al lado de la autopista, cerca de un parque industrial que nunca se llenó adecuadamente. La mayoría de los edificios se convirtieron en almacenes o permanecieron en alquiler hasta que los carteles se desvanecieron. Liam hizo su excavación habitual de antemano. Solía ser un laboratorio de investigación, dijo en el auto. Él estaba en el asiento del pasajero desplazándose, yo conducía. Es una filial de un contratista de defensa. Cerró en algún momento de los años 80. Los documentos oficiales dicen, pruebas de materiales. Las publicaciones antiguas dicen, factores humanos. Pruebas de sueño, cosas sensoriales, ese tipo de cosas. Mantuve mi atención en el camino. ¿Publicaciones antiguas dónde? En el foro ya nadie modera, afirmó. La mitad de los hilos son robots. Las capturas de pantalla parecen tomadas de una papa. Así es como sabes que es bueno. Parecía relajado. Demasiado relajado, sinceramente. Ese día el cielo era solo una losa gris y plana. Cuando llegamos al parque industrial, todo el lugar parecía estar mal de una manera que no tenía una palabra clara para describirlo. Grandes rectángulos de hormigón y ladrillo, demasiadas plazas de aparcamiento, poca gente o vehículos. Parecía el final de un futuro a medio construir. El edificio no tenía placa de identificación. Solo un bloque de ladrillos de 2 pisos con ventanas oscuras y una cerca de tela metálica hundida alrededor del frente. Un candado oxidado colgaba de la puerta. El eslabón que estaba justo al lado había sido cortado y alguien había pasado la cadena suelta a través de la cerradura para que pareciera sellada a primera vista. Liam vio eso y sonrió. Cuando miró y vio mi cara, la sonrisa se desvaneció un poco. Todavía podemos salir bajo fianza, dijo. Camina afuera, mira adentro, consigue comida. No es gran cosa. Veamos al menos el primer piso, me oí decir. Esa respuesta no coincidía con lo que realmente sentía. En el interior, el aire parecía muerto. Sin corrientes de aire, sin movimiento. El polvo cubría todas las superficies. El vestíbulo parecía un espacio de oficina genérico de finales de los 70, azulejos cuadrados color canela, puertas de vidrio con marcos de metal, una larga recepción con un viejo monitor CRT oscuro encima. En una pared había una carita sonriente pintada con spray negro. Nada más. Sin etiquetas. Atravesamos una puerta detrás del mostrador de recepción y salimos a un pasillo. La mayoría de las habitaciones habían sido desmanteladas. Las rejillas del techo están abiertas, faltan azulejos, los cables cuelgan. La alfombra estaba manchada en grandes manchas irregulares. Un par de esas manchas todavía tenían bordes más oscuros que parecían demasiado recientes para un lugar que había estado vacío durante décadas. ¿Hueles eso?, preguntó Liam. Debajo del polvo, había un fuerte olor metálico y algo químico que no combinaba con el olor a moho o a edificio viejo.
Probablemente aquí es donde hicieron las pruebas, dijo, inclinándose hacia una habitación que tenía un espejo unidireccional incorporado en la pared del fondo. Observadores por un lado, súbditos por el otro. Genial, dije. Entonces, anexo sur. Volvió a comprobar su teléfono. Si el plano que encontré es correcto, el anexo debería ser así. Señaló más profundamente en el edificio. Seguimos adelante. Algunas de las puertas tenían números de habitación grabados sobre el marco. 112, 114. 116, luego un salto a 120. Luego 126. Luego una puerta sin ningún número. El siguiente tenía 118, que no se alineaba con la secuencia en absoluto. Decidí que en algún momento debían haber remodelado el piso y cambiado el diseño sin actualizar todo. Al final del pasillo había una sencilla puerta de metal con un cartel de salida encima. El plástico del cartel estaba descolorido. La luz del interior estaba apagada. Liam abrió la puerta. El pasillo de la captura de pantalla estaba al otro lado. Piso de concreto con una franja estrecha de material desgastado en el centro. Paredes pintadas de verde. Las puertas de ambos lados están espaciadas exactamente a la misma distancia. Sobre cada puerta, un número negro. Todos ellos eran 0. Primera puerta, 0. Segunda puerta, 0. Tercera puerta, 0. Nuestros pasos aterrizaron en el suelo y se detuvieron. Sin eco. Esto es todo, dije. Liam se acercó a uno de los ceros. Pintaron sobre los números reales, dijo. Mira de cerca. Tenía razón. De cerca, se podían ver contornos tenues debajo de los ceros. Formas como 101, 103, 105, solo un poco descentradas. Los nuevos cero negros estaban encima de ellos. Al final del pasillo, otra señal de salida se iluminó en rojo. No hay electricidad en este edificio, dije. No vimos ninguna otra luz encendida. Línea de emergencia, dijo. Cableado separado. O alguna batería vieja que debería haberse agotado hace años y no lo está. Su voz no sonó como debería. Pareció detenerse a unos metros de distancia. A mitad del pasillo, noté que respiraba con más dificultad. El aire se sentía más pesado en mi pecho. No más cálido. Simplemente denso. Nos detuvimos en una de las puertas que tenía un 0 encima. No hay manija, ni cerradura, ni bisagras de nuestro lado. Solo una puerta con una estrecha ranura vertical a la altura de los ojos. Liam se inclinó para mirar por la ranura. No lo hagas, dije. Se quedó allí. Es simplemente negro, dijo. No puedo ver nada. Encendió la linterna de su teléfono y dirigió el haz hacia la ranura. La luz incidió en la abertura y no llegó más allá. Ningún reflejo, ninguna superficie tenue, nada. Solo el rayo se corta. El rostro de Liam se tensó. Sí, no es así como debería funcionar, murmuró. Un sonido vino desde más abajo del pasillo. Algo arrastrando. Seco. Lento. Ambos nos quedamos helados. Probablemente un mapache, dijo. No parecía que él lo creyera. El sonido volvió a sonar. Mismo volumen, misma distancia. No hubo eco, no había forma de saber la dirección. El pasillo bien podría haberlo absorbido en su lugar. Busquemos las escaleras, dije. Los vemos y luego nos vamos. Eso es todo. Dudó y luego asintió una vez. Está bien. Escaleras, luego desaparecieron. Seguimos adelante. El cartel de salida al final del pasillo no parecía acercarse. Mi cuerpo decía que estábamos caminando. Mis ojos decían que nos quedábamos en el mismo lugar. Miré mi reloj. Caminamos durante aproximadamente un minuto y el cartel se veía exactamente igual. Espera, dije. La señal de salida se apagó. Cuando volvió a encenderse, estaba justo encima de la puerta frente a nosotros. No habíamos cruzado esa distancia. Liam dejó escapar una risa breve y temblorosa. Está bien, dijo. Eso es, algo. Una construcción antigua interfiere con la perspectiva. Ese ruido de arrastre volvió a oírse.
Un tirón prolongado y luego un único y claro golpe en el suelo. Ya terminé, dije. Escaleras, luego afuera. Esta vez lo digo en serio. Abrió la puerta. La escalera parecía normal a primera vista. Descansillos cuadrados, escalones de hormigón, barandillas metálicas. Números negros estarcidos en las paredes de cada rellano. El nivel en el que estábamos tenía un 1. Un tramo hacia abajo estaba marcado como 0. Otro tramo de descenso estaba marcado como -1. El primer -1 que vimos tenía una línea rayada, como si alguien hubiera clavado una llave o un clavo en él. No había escaleras que subieran más allá del 1. No había puerta en el tejado. Leíste la leyenda, dijo Liam. Las escaleras bajan más de lo que deberían. No pases el segundo rellano. Esa es la advertencia. Puso la mano en la barandilla. Segundo aterrizaje y salimos, dijo. De verdad. Solo quiero ver hasta dónde llega. Siempre dices eso, le dije. Sí, y a veces lo digo en serio, dijo. Empezamos a bajar. El aire se enfriaba con cada vuelo. Cuando llegamos al rellano con 0, tenía los dedos entumecidos en la barandilla. Había una puerta allí. Metal, en blanco, sin ventana. Déjalo en paz, dije. Lo hizo, lo que me sorprendió. Uno más, dijo. Llegamos a -1, confirmamos el patrón y terminamos. El siguiente rellano tenía -1 en la pared nuevamente. Esta plantilla no tenía ningún rasguño. La puerta aquí tenía un 0 negro encima, al igual que las puertas del pasillo. Lo vimos, dije. Ese es el segundo rellano. Tu pequeña regla se cumple. Es hora de volver a subir. Las luces de la escalera se apagaron. No fue dramático. Sin cristales reventados. Solo un pequeño ruido eléctrico y luego solo nuestras linternas. El haz de su teléfono y mi linterna formaron dos pequeñas islas de luz. Más allá de eso, nada. Dime que fue un cronómetro, dije. Por favor, diga que hay algún estúpido sensor de movimiento. Ese no era yo, dijo, y le creí. Algo se movió debajo de nosotros. No pasos. No reconocí ningún ruido de animal. Fue un cambio lento y constante, como una pesada bobina de algo siendo reorganizado. Liam apuntó su luz hacia abajo. No vimos el patrón familiar de escaleras que se desvanecía en una distancia más oscura. La luz incidió en un espacio gris que se negaba a mostrar profundidad o forma. Mis ojos empezaron a picar de nuevo. Nos vamos ahora, dije. Arriba. Él asintió. Subimos. Subimos un tramo completo. El número de aterrizaje decía -1. Se detuvo. No, dijo. Eso no está bien. Empezamos a la 1, dije. Luego 0. Luego -1. Bajamos a este. Simplemente subimos 1. Esto debería ser 0. No lo es. Mientras lo mirábamos, el número cambió. La pintura no se corrió. La pared no se movió. Eran las mismas marcas. De repente, mi cerebro los leyó como -1 nuevamente en lugar de 0. Sin transición. Solo un hecho nuevo. La respiración de Liam se volvió irregular. Lo interpretamos mal antes, dijo rápidamente. Está bien. Simplemente estamos entrando en pánico. Eso es todo. Subió 3 escalones más. Allí no hubo aterrizaje. Las escaleras continuaban en la misma dirección hacia abajo frente a él. Cuando se giró y miró hacia atrás, esos también cayeron. El rellano del que creíamos salir no existía en ninguno de los lados. Me miró fijamente. Deja de moverte, le dije. Quédate donde estás. Nos quedamos en esa misma sección de la escalera durante varios segundos. Un nuevo sonido comenzó. Golpes cortos y fuertes. No al azar. En grupos. Toque, toque, toque. Pausa. Grifo. Pausa más larga. Toque, toque. Me tomó algunos ciclos notar que coincidía con mi respiración. Cada vez que inhalé, hubo un rápido grupo. Cuando contuve la respiración, se detuvo. Cuando exhalé, volvió a aumentar un momento después.
¿Oyes eso? Yo pregunté. Liam no respondió. Estaba mirando la pared donde estaba pintado el -1. Habían aparecido nuevas marcas encima del número. Trazos verticales finos agrupados. Cuentas. 2 grupos. Una estrecha brecha debajo del segundo grupo, donde podría haber cabido una línea más. Extendió la mano y presionó sus dedos contra el espacio en blanco debajo de ese espacio. El polvo gris se le pegó a la piel. Deja de tocarlo, espeté. En serio. No hagas eso. Es un conteo, dijo. Falta uno. Se secó los dedos en la camisa. El gris no se borró del todo. Todavía se podía ver en su piel. Necesitaba algo que fuera nuestro, algo que pudiera verificar. Saqué un sarpie negro de mi bolsillo. El mismo que había usado esa mañana para el papeleo. Fui al trozo de pared despejado más cercano y dibujé una flecha gruesa que apuntaba hacia la dirección que todavía creía que era, arriba. Si volvemos a ver esto, sabremos que estamos en un bucle, dije. No más conjeturas. No más confiar en nuestro sentido de orientación. Si pasamos esta flecha 2 veces, nos detenemos y lo averiguamos. Él me dio un pequeño y apretado movimiento de cabeza. Empezamos a subir de nuevo. Mantuve mi mano en la barandilla todo el tiempo. El golpeteo seguía coincidiendo con nuestra respiración. No se hizo más fuerte ni más suave, simplemente se ajustó como lo hicimos nosotros. Pasamos por otro rellano. La plantilla aquí decía -2. Mis muslos ardían. Me dolía el pecho. El aire permaneció escaso y frío. La flecha nunca volvió a aparecer. Después de varios vuelos más, mis piernas empezaron a temblar tanto que no podía confiar en mi equilibrio. Necesito un segundo, dije. Solo un segundo. Liam se detuvo encima de mí. La pared de este rellano había vuelto a cambiar. Los recuentos por encima del número ahora no tenían brechas. La línea que faltaba estaba ahí. Ahí está, dijo en voz baja. Ahora está todo ahí. Su voz se quebró con la última palabra. ¿Todos, qué? Yo pregunté. Me miró como si estuviera tratando de alinear mi cara con algo en su cabeza. ¿Alguna vez has sentido que un lugar te está siguiendo la pista?, preguntó. No solo los visitantes. Usted. Personalmente. No respondí. El golpeteo cesó. El silencio en esa escalera no era limpio. Debajo se escuchó un chirrido lento y constante. Sonaba como si el aire se moviera a través de un espacio largo y estrecho. No vino ni de arriba ni de abajo. Provino de las paredes. Me duelen los dientes. Mis dedos se acalambraron alrededor de la barandilla. Mi cuerpo se movió antes de que terminara de pensar en ello. Agarré su muñeca nuevamente y corrí. Sinceramente, no podría decirte hacia dónde fuimos. Arriba, abajo, de lado, nada de eso significaba nada. Mis pies seguían golpeando el cemento. Los aterrizajes pasaron rápidamente. -3. Blanco. Otro -1. Un 0 en el lugar equivocado. Números que no conectaban entre sí. El ruido áspero se mantuvo al mismo volumen todo el tiempo, sin importar qué tan rápido o lento nos moviéramos. En un aterrizaje, mi talón se hundió lo suficiente en la superficie como para sentirlo. El hormigón cedió brevemente bajo mi peso y luego volvió a endurecerse. La pared a nuestro lado se empujó hacia adentro una vez y luego se relajó. No pares, le dije. Sigue adelante. No lo hicimos. Finalmente, un tipo diferente de luz apareció sobre nosotros. La pálida y gris luz del día se filtraba a través de una puerta en lo alto de otro tramo. No las duras bombillas de las escaleras. Luz exterior real. Ahí, dije. Esa tiene que ser la salida. Corrimos a toda velocidad. Un último aterrizaje sin número. Una puerta abierta. Un pasillo corto. Vidrios de seguridad rotos en marcos de ventanas. Más allá, yerba y asfalto agrietado. Pasamos y salimos. El aire exterior golpeó con fuerza. Viento real, ruido callejero real, mundo real. Mis rodillas cedieron y terminé en el pavimento, apoyado en mis manos, respirando como si acabara de terminar un sprint.
Por un tiempo solo hubo eso. Nuestra respiración. Coches lejanos. Viento. Entonces me di cuenta de que solo me escuchaba a mí mismo. Me volví. Liam todavía estaba de pie en la puerta. Estaba en mitad de la sombra, con una mano apoyada en el marco y la otra colgando a su costado. Su cuerpo me miró. Sus pies todavía estaban parcialmente sobre el suelo interior. Vamos, dije. Estamos fuera. Ven aquí. Inclinó la cabeza unos grados. Lento. Revisado. Sus dedos se flexionaron una vez y luego se quedaron quietos otra vez. Se me erizaron los pelos de los brazos. Liam, dije. Salió. Su cuerpo se movía como se supone que debe moverse un cuerpo, pero no era el momento adecuado. Sus articulaciones parecieron trabarse y luego continuar. Sin cambios casuales de peso, ni pequeños ajustes que normalmente no notas. Cada paso fue deliberado. Se detuvo frente a mí. De cerca, su rostro parecía descolorido. Pupilas anchas. Sus ojos estaban fijos en los míos y no se dirigieron a nada más. Luego sonrió. Su sonrisa siempre ha sido un poco torcida hacia un lado. Este no lo fue. Ambas comisuras de su boca se elevaron al mismo nivel. Sentí que se me hundía el estómago. ¿Estás bien? Yo pregunté. Las palabras salieron demasiado fuertes. Parpadeó una vez. El parpadeo duró una fracción más de lo normal. Lo logramos, dijo. Las palabras eran correctas. La pronunciación era correcta. El espacio entre las palabras era ligeramente incorrecto, como si estuviera repitiendo una línea que había practicado. Detrás de él, la puerta de la escalera se abrió sola hacia el marco. No cerró. Simplemente se movió hasta casi tocarse y luego se detuvo. Cerca del dobladillo de su camisa, vi una pequeña franja blanca. Quedaba al ras debajo de la tela. Ni pelusa ni polvo. Una banda delgada presionada contra su piel, de la misma manera que una pulsera de hospital se esconde debajo de una manga. Sin pensar, me acerqué a él. Retrocedió tan rápido que no parecía natural. No lo hagas, dijo. Esa única palabra sonó completamente normal. Nos quedamos allí, mirándonos el uno al otro. Está bien, dije finalmente. No lo haré. Vámonos a casa. En el camino de regreso, no tocó su teléfono. Sin música, sin desplazamientos, sin quejas sobre mi forma de conducir. Miró por la ventana del pasajero durante todo el viaje. En un semáforo en rojo, miré sus manos. El mismo polvo gris tenue se aferraba a sus dedos. No se había contagiado. Cuando nos detuvimos frente a su edificio, se volvió hacia mí. Deberías borrar las fotos, dijo. No tomamos ninguno, dije. Me miró por un segundo y luego asintió lentamente. Correcto, dijo. Bien. Salió y entró. Me quedé un rato en el auto con las manos todavía en el volante y el motor apagado, simplemente mirando el parabrisas. Se sentía como si faltara una escena en algún lugar entre la escalera y dejarlo. Cuando finalmente entré a mi casa, cerré la puerta, revisé el cerrojo 2 veces y luego me di una ducha hasta que se acabó el agua caliente. Todavía no podía deshacerme de la sensación del aire de la escalera en mis pulmones. No dormí esa noche. La segunda noche me quedé en la cama con las luces encendidas, mirando el techo. A la tercera noche, cedí y traté de llamarlo. La llamada no sonó. Una voz automática dijo que el número no estaba en servicio. Le envié un mensaje de texto de todos modos. El mensaje falló instantáneamente. Abrí nuestro chat grupal. Todos los viejos mensajes todavía estaban ahí. Los memes, las fotos, los planes, todo. En la parte superior, donde debería haber estado su nombre, solo había un desconocido gris. Sin foto de perfil. Sin información de contacto. Revisé la lista de contactos de mi teléfono. Había una entrada allí sin nombre ni número. Cada vez que intentaba editarlo, la aplicación giraba y luego me devolvía a la lista. Revisé las redes sociales. Sin perfil. Sin publicaciones. Nada de fotos antiguas. Los comentarios que la gente claramente le había escrito todavía estaban ahí, pero ahora parecían discusiones unilaterales sin nadie.
Llamé a nuestra amiga Jenny. Oye, dije. Pregunta estúpida. ¿Cuándo fue la última vez que hablaste con Liam? OMS, preguntó ella. Liam, dije. Alto, pelo oscuro. Vino con nosotros a ese mercadillo en julio. Compraste esa lámpara fea. No dejaba de asarte por ello. Fui contigo, dijo lentamente. No había una tercera persona. Colgué. Sé exactamente cómo suena eso al leerlo. Me senté en el sofá mirando mi teléfono, tratando de reorganizar nombres y rostros en mi cabeza. Nada alineado. Entonces escuché algo en la puerta de mi casa. Un suave raspado en el suelo, como si algo fino se deslizara por debajo del hueco. Ningún golpe. Sin pasos. Observé la parte inferior de la puerta durante un rato y luego me obligué a levantarme. El pasillo exterior estaba vacío. Nadie en el ascensor. Ninguna puerta se cierra. Solo el habitual zumbido de un edificio. En el suelo, dentro de mi puerta, había una tira estrecha de plástico. Era del tamaño de una etiqueta vieja. La superficie era blanquecina y un poco brillante. Los bordes se curvaron ligeramente. Un lado se sentía levemente pegajoso, como si ya se hubieran encendido y apagado algunas cosas. Lo recogí. Un lado tenía cuentas, dibujadas con finas y ordenadas líneas negras. 5 líneas, un pequeño espacio, 5 más, etc. Al final del último grupo la tinta se había arrastrado un poco. Debajo de las cuentas, en letras mayúsculas muy pequeñas, había un nombre. Liam. Las líneas de las letras estaban limpias, con un poco de sangrado en el plástico. Le di la vuelta. El otro lado tenía un símbolo. 3 líneas horizontales cortas apiladas con el mismo espacio. Una única línea vertical atravesaba los 3. La tinta era oscura y sólida. No coincidía con ningún logotipo o alfabeto que reconociera, pero parecía deliberado. Mirarlo me dio la misma presión en la cabeza que sentí en el hueco de la escalera cuando el número cambió de significado. Debajo del símbolo, el resto del espacio estaba lleno de marcas muy pequeñas. Demasiado apretado para distinguirlo claramente. Mis ojos seguían intentando convertirlas en letras y fallaban. Al final, con letra menos firme, había una frase breve. Se suponía que debías ver. La T de para tenía una línea extra tenue que comenzaba en la dirección equivocada. Mi mano tembló tanto que casi se me cae la tira. Abrí la puerta de nuevo. El pasillo todavía estaba vacío. Cerré la puerta, la cerré con llave y luego la cerré de nuevo aunque sabía que eso no hacía nada más. Me senté con la espalda apoyada en ella y puse la etiqueta en la mesa de café donde pudiera verla. Conozco la lista de verificación normal de lo que se supone que debo hacer. Quémalo. Tíralo. Llama a la policía y suena loco. Reserva un terapeuta. Pregúntale a un médico si estoy teniendo una ruptura con la realidad. Entregue la etiqueta a otra persona y vea si siente algo al mirarla. No he hecho nada de eso. La etiqueta está en el cajón superior de mi mesita de noche. Cada vez que pienso en sacarlo y deshacerme de él, escucho ese viejo patrón de golpeteo en mi cabeza, que coincide con mi respiración, y cierro el cajón nuevamente. No he vuelto al edificio D. En su lugar, lo obtuve con imágenes de satélite. Allí está el parque industrial. La huella del edificio D está ahí. La sección donde debería estar el anexo sur está un poco manchada en cada conjunto de imágenes, como si el archivo fallara. Una tarde me subí al auto y comencé a conducir hacia la salida de la carretera que me llevaría allí. Mientras me acercaba, mis manos se bloquearon en el volante. Mi pecho se apretó. No podía mover el pie para encender la señal de giro. Tomé la siguiente salida hacia una gasolinera, estacioné y me senté allí hasta que oscureció, luego conduje a casa por una ruta diferente. Pienso en las cuentas en la pared de la escalera todo el tiempo. 2 grupos. Una brecha. Falta uno. Más tarde, no hay brecha. Todo lleno. Cualquiera que sea ese lugar, estaba rastreando algo. Sabía que había una línea vacía. Me dejó salir de todos modos. No sé por qué. Quizás necesitaba que alguien recordara su diseño. Quizás así es como permanece abierto, asentado en el fondo de la mente de alguien y luego escrito así.
Tal vez la etiqueta sea solo su forma de marcar que todavía pertenezco en ese aspecto. No escribo esto porque creo que es una historia interesante. Lo escribo porque no puedo dejar de contar ahora. Respiraciones. Pasos en el pasillo. El calentador hace clic. El pequeño destello verde del enrutador. Cada vez que algo se repite, mi cerebro lo rastrea automáticamente. Sigo esperando que algo externo se alinee perfectamente con él. A veces, alrededor de las 3 de la mañana, me despierto con la mano apretada como si estuviera sosteniendo una barandilla fría. Los músculos de mis brazos se sienten cansados. Siento que mis pulmones han estado trabajando más duro de lo que deberían para alguien que está quieto. Por unos segundos, mi habitación se siente delgada y el recuerdo de esas escaleras se siente sólido. En las noches, cuando el edificio está en silencio, no hay tráfico afuera y la calefacción se apaga, escucho algo más en el fondo de mis pensamientos. Sin tocar. Sin raspar. Solo una sensación tranquila y constante de que algo lleva la cuenta, piso por piso, y nunca se queda sin números para decir.